si ponemos más o menos a revisar cómo está el tema de la inflación por cada uno de los países, nos encontraremos con algo parecido a esto, miren. Los países bálticos siguen siendo los más afectados. Tienen una inflación anual que se mantiene por encima de los 20 puntos porcentuales. Estonia, como pueden ustedes observar, lidera el grupo con una estimación tremenda, 22.4% lo que tiene Estonia. Francia, por el contrario, si lo vemos en la parte de hasta abajo, Francia junto con España se mantienen, ojo, en la parte más baja de la eurozona con el 7.1%. En el caso de Francia, 7.3%. Francia puso tope al precio de la luz y también hubo nacionalización para aquellos que dicen que la intervención del Estado no sirve de nada. Y España le puso un tope al tema del gas. Bueno, en ese orden de ideas, que es importante señalarlo, vemos cómo países pues bastante beligerantes como Estonia, Letonia y Lituania, en este caso Lituania después de Estonia y luego después Letonia, Polonia, Países Bajos, se están viendo con 2 dígitos de inflación. No deja de sorprender que Alemania también está en un récord tremendo, lo mismo que Bélgica. Bueno, Italia ni se diga, 12.8%. Austria, todos ellos por encima de la media de la Unión Europea, que está, decimos, en un 10.7%. El Banco Central Europeo, cuyo mandato es el de mantener la inflación en la zona euro cerca del 2%, imagínense, rompió este verano con más de una década de tipos de interés negativos en un intento de frenar el aumento de los precios y anunció apenas en la tercera semana de octubre la tercera gran subida por sus tipos de interés. Y a mí me gustaría compartirles directamente la fuente, porque bueno, me parece que siempre es importante sustentar las opiniones yendo directamente a la fuente primaria. Este es el Eurostat, que es la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, que nos dice tal cual lo que acabo de señalar, que la inflación en la zona euro o en el área del euro está en 10.7% en octubre del año 2022. Pues la energía subió casi el 42%, la comida, el alcohol, el tabaco 13.1%, otros bienes el 6%, los servicios en 4.4% y así sucesivamente. ¿Y hay preocupación al respecto? Claro que hay preocupación al respecto. ¿Por qué? Porque ustedes saben, en la medida que la inflación se mantiene por el cielo, el costo de vida es muchísimo más alto para las personas. Porque además, ojo, cuando le suben pues el costo, el precio, los productos que consumimos, pero no nos suben el salario, generalmente se supone que en un ideal el salario siempre tiene que estar por arriba de la inflación, pues la inflación siempre va un paso adelante, de tal suerte que no importa cuándo te suban el sueldo, siempre está todo más caro de lo que tú percibes. Y en ese contexto, pues, en Europa, la queja de la gente es que en muchos países, sobre todo ya vimos los más atlantistas, no están gozando en este momento de una situación tranquila, en calma, sino por el contrario, están sumergidos en una situación bastante complicada. Los bancos centrales utilizan sus propias tasas de interés para encarecer o abaratar el dinero con el fin de impulsar o frenar un gasto, ¿no? Ya que influyen directamente en los tipos de los bancos comerciales que ofrecen a los hogares y a las empresas. Ojo, pero en un intento por reducir la inflación, recuérdense, a pesar de que nosotros veamos y se les está haciendo cada vez más normal a los países europeos en este 2022 tener tasas tan altas, lo ideal, imagínense toda esta tasa de inflación en octubre, el ideal es que la manejaran en 2%, pero incluso si está entre el 2 y el 3%,
se habla de un buen manejo de la inflación, pero una inflación de 22% como Estonia, una inflación del 13% como Bélgica, o del casi 13% como Italia, o del 11.6%, 11.5% como Alemania y Austria, la Alemania chiquita. O sea, ¿cómo? Y luego son a estos a los que nos ponen como ejemplo de un buen manejo de la economía. Bueno, la propia jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió también de cómo la actividad económica en la zona euro probablemente se va a desacelerar, no saben cuándo. Dicen ellos, esperamos incluso un mayor debilitamiento en lo que queda del año 2022 en la medida que se profundiza el invierno, que por cierto ya está cerca, cada vez está más cerca, y aunque el frío en Europa está llegando con cierto atraso, ya está llegando. Ya la gente se tiene que abrigar bastante bien, ya la gente tiene que ponerse guantecitos, bufanda y saquito, porque el frío está llegando. Y todavía no estamos en el invierno, pero el invierno no tarda en llegar. Incluso, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, repito, directora del Fondo Monetario Internacional, directora internacional sobre todo, dice que la mitad de los países, agárrense de la silla, ¿no? La mitad de los países de la eurozona podrían entrar en recesión en los próximos 2 meses. La mitad de los países de la eurozona podrían entrar en recesión los próximos 2 meses. Recuerden ustedes, aunque ya borraron en inglés la definición de recesión, por ejemplo, en Wikipedia, y le pusieron candado para que nadie la pueda alterar, una recesión se define como 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. Y parece que la mitad de los países de la eurozona son 27. Imagínense el desastre económico. 13 países van a entrar en recesión, empezando por Alemania. En sus perspectivas, el Fondo Monetario Internacional estima que la eurozona va a crecer originalmente en un 3.1% en el total del año 2022, pero para 2023, y aquí lo hemos proyectado varias veces, se prevé que Alemania e Italia registren tasas del menos 0.3% y del menos 0.2%. Esto se debe a que Europa se ve especialmente afectada por el aumento de los precios de la energía. Eso en un tema técnico. Pero si fueran más honestos, dirían porque nos salió mal la jugada política de estar sancionando a Rusia, y cuando Rusia nos devolvió las sanciones, entramos en una crisis energética y eso nos tiene en recesión a la mitad de los países europeos, pero además a las que eran los pilares de la Unión Europea, pilares económicos. Bueno, Fatih Birol, la directora de la Agencia Internacional de la Energía, dijo textualmente, estamos en medio de la primera crisis energética verdaderamente global. Nuestro mundo nunca ha sido testigo de una crisis energética con esta profundidad y con esta complejidad. Birol declaró que Europa debería superar el próximo invierno con solo algunos golpes económicos y sociales sin mayores daños, pero advierte que tal vez la temporada del 2023, es decir, diciembre del 2023, sea mucho más helado que diciembre del 2022. Y si consideramos que durante el año 2022 Rusia todavía les estuvo vendiendo bastante gas, lo cual les permitió tener llenas sus reservas por lo menos al 90%, pues el resto del año 2023 van a tener que pagar a otro que no es Rusia una cantidad bastante alta, bastante fuerte por el gas. La falta del gas ruso para llenar los almacenes de cara a los meses más fríos, la incierta recuperación económica de China y el endurecimiento de los mercados de gas natural licuado al que el bloque ha recurrido para compensar la escasez del gas ruso, ensombrecen irremediablemente las perspectivas energéticas de Europa.
La pregunta es, mi gente, ¿son o no son suicidas? ¿Fueron o no fueron suicidas cuando se pusieron a sancionar a lo loco a Rusia?